Muchas personas dentro del pago de sus préstamos pagan un rubro por seguros, para el préstamo de la casa, el préstamo del carro que le va a cubrir si lo despiden o inclusive en caso de incapacidad. Pero ¿cuándo realmente cumple el seguro su función o simplemente nos da una sensación de seguridad falsa? Bueno, está con nosotros el abogado Mario Ramírez, quien justamente nos va a explicar cuando una persona saca un crédito y le incluyen, ¿verdad?, dentro del desglose de Mario un montón de seguros. ¿Qué está pagando realmente y esto para qué funciona? Buenos días. Buenos días, Rafa. Muchas gracias por el espacio. Es un tema de bastante interés social. Sí, en cuanto a la pregunta, estamos hablando de que puede ser un crédito para un vehículo, un crédito para una casa o en ocasiones son tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces esos seguros, si estamos hablando del vehículo, es un seguro de automóviles, si es una casa es un seguro de incendio y si es una tarjeta es un seguro de saldo deudor. Y para el carro y la casa también hay saldo deudor. Claro, ahora bien, si alguien pierde el trabajo de manera repentina, ¿verdad?, o inesperada, ¿en qué casos el seguro de desempleo le cubre la cuota, por ejemplo, del carro? Sí, eso lo va a cubrir siempre y cuando sea un despido con responsabilidad patronal. Si no es despido con responsabilidad patronal, no hay cobertura. No hay forma en que la compañía de seguros pague una reclamación de ese tipo. Únicamente, reitero, que quede claro, con responsabilidad patronal. ¿Qué diferencia hay entre quedarse sin trabajo, verdad, y renunciar voluntariamente? ¿Qué efectos tiene sobre el seguro? Sí, una diferencia abismal, una cosa y la otra, sobre todo porque, como le comenté anteriormente, tiene que existir un despido con responsabilidad patronal para efectos de que la compañía de seguros inicie los pagos de las indemnizaciones. Si hay renuncia, eso implica que fue voluntad del trabajador, ¿verdad? No es un caso fortuito como podría ocurrir en un despido, entonces claro, la renuncia no es cubierta, únicamente despido con responsabilidad patronal. En caso de una incapacidad médica prolongada, ¿cómo funciona el seguro y digamos qué requisitos le van a pedir a la persona para que realmente se haga efectivo? Sí, prolongado puede ser temporal, ¿verdad?, por algunos meses, años, o puede ser una total permanente, eso es lo primero que hay que determinar. En los contratos, usualmente en los condicionados de póliza, las incapacidades temporales únicamente cubren para efectos de los trabajadores independientes, claro, por eso hay que revisar la póliza. Y en cuanto a la permanente o total permanente, entonces hay que esperar los dictámenes de los órganos como la Caja o Medicatura Forense, o en el caso de un riesgo del trabajo, el INSO MNK Seguros, para efectos de determinar si aplica o no la incapacidad total permanente. Claro, licenciado, si una persona sufre un accidente que le impide trabajar en su totalidad, ¿qué pasa con el crédito? ¿Se congela? ¿El seguro se hace cargo? ¿Qué ocurre? Sí, vamos a ver, el crédito va a continuar, ¿verdad? Entraría en mora. Entonces lo que tiene que hacer la persona es ver si la póliza que suscribió la entidad financiera tiene la cobertura de incapacidad para efectos de que le paguen. Caso contrario, tiene que ver cómo negocia con la entidad financiera porque no le van a perdonar la deuda solo porque pasó eso. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, licenciado, cuando una casa sufre un altercado, ¿verdad? Un incendio, se inunda y uno todavía la está pagando? ¿Cubre el seguro en este caso? Sí, sí lo cubre, claro. Solo que en esos casos, particularmente después de la reclamación, después de la aceptación del siniestro, cuando la compañía de seguros dice, sí, el caso está amparado, el acreedor hipotecario tiene que dar la confirmación para que le depositen el dinero a la persona. Claro, ahora bien, con el crédito de un carro, si la persona choca, ¿verdad?, y el carro tiene un accidente muy grave, el de uno y el de la persona con el que colisionó, o hay pérdida total, ¿qué pasa en ese carro con el seguro? ¿Le hace frente? Sí, en el seguro del carro pasa exactamente lo mismo que en una hipoteca, va a ser lo mismo. El tema es que va a haber una pérdida, hay que determinar si es reparable, entonces estamos en el mismo supuesto, hay que pedirle permiso, la aseguradora al acreedor prendario para que le depositen el dinero a la persona, y si es pérdida total o financiera, entonces la compañía de seguro le va a pagar directamente al acreedor. ¿Y qué pasa con eso de los famosos deducibles? Porque uno cree que ya uno paga el seguro y listo, ¿verdad? El seguro se entera o se hace cargo de eso, pero después le dicen a uno, no, y tiene que pagar esto, tiene que pagar lo otro, pero no, entonces... El deducible siempre es el rubro que se va a rebajar de la indemnización, pero entonces se paga el deducible y la entidad financiera recibe la indemnización por parte de la aseguradora. ¿Qué errores comunes suele cometer la gente que hacen que el seguro no le aplique, ¿verdad?, cuando más lo necesitan en una circunstancia de estas, ¿verdad? Y usualmente el seguro es donde hay un problema, ¿verdad?, de fondo. Lo que tengo que decir es que omiten información, no son claros con los requisitos y depende de las exclusiones, si no tienen información plantean malas reclamaciones. ¿Qué documentos o avisos debe hacer una persona apenas
ocurre un despido, digamos, ya usted se notificó, se despidió con responsabilidad patronal, ¿cuál es el paso a seguir? Sí, usualmente formularios por parte de la aseguradora, tiene que presentar el formulario, debe presentar la carta de despido, copia de la cédula y también el ingreso y egreso en la caja, eso es importante también. En términos generales. Claro, vea lo que nos pregunta Eve a través de nuestro Facebook. Dice que ella la contratan en una tienda, la despiden y ella apenas tenía de estar trabajando ahí 2 meses y 15 días. ¿Eso es justo? ¿Eso se puede hacer? Vamos a ver, del despido habría que ver en qué condiciones se negoció el contrato laboral desde la póliza. Usualmente en los seguros de desempleo los 2 primeros meses o el primero o el segundo, depende de la póliza, es deducible. Entonces ahí también habría que ver el tema del contrato laboral, a ver si fue por un despido o un contrato por tiempo definido. Y en cuanto a la póliza, a ver el tema del deducible. Pero legalmente estaría en periodo de prueba. Estaría en periodo de prueba, correcto. Ahora, ¿qué recomendación práctica le daría a alguien antes de firmar un crédito, verdad? Donde usted le ponen todo y pues lindísimo en bandeja de plata para entender bien los seguros que le van a empezar a cobrar mes a mes dentro de su cuota del crédito. Sí, en las pólizas colectivas como estas que estamos hablando, es importante que revisen porque desgraciadamente la práctica comercial en Costa Rica es que no hay un corredor, no hay un agente, no hay nadie en la entidad financiera que le explique el producto que está adquiriendo. Claro. Las personas solo firman el contrato financiero y no hay quien le explique la póliza. Mi sugerencia siempre, que conversen con el agente de seguros, que conversen con su corredor de seguros o su abogado de confianza, que sepa de seguros también, porque no todos los abogados saben de seguros, y que puedan revisar las condiciones de la póliza. Licenciado, a ver si podemos dejar claro, ante un despido repentino, ¿verdad? Usted decía ahora los formularios, pero realmente tal vez haya gente que no tenga tanta facilidad para descargar de internet y demás. ¿Qué hace uno? Tienen que contactarse con la entidad financiera. ¿Inmediatamente? Sí, usualmente ellos tienen oficinas de seguros y ellos le ayudan. ¿Qué me pueden preguntar y qué no? ¿En qué? ¿En el formulario? No, cuando yo llamo al banco y digo, ok, sí, sucedió esto. No, lo que le van a preguntar es, vas a usar la póliza, perdón, por desempleo. Bueno, este es el formulario, se lo va a compartir por correo electrónico. Y ellos le piden los demás requisitos. Complete esto, el formulario, la cédula, los reportes de la caja, y ellos mismos le ayudan con la tramitación de la reclamación en la entidad financiera, en la oficina de seguros. Eso va a depender según el crédito de cada persona y la negociación que tenga con el banco, pero una vez que eso se hace, ¿qué es lo que da el banco? ¿Cuál es la ventaja ante una situación como estas? Es que el banco no lo va a hacer. Bueno, el seguro, El perdón. seguro, sí, el seguro Ajá. Lo que va a hacer es que va a indemnizar usualmente las cuotas, en caso de un desempleo, las cuotas mensuales del crédito. En caso ¿Durante cuánto tiempo? Eso va a depender del contrato. Puede ser 6 meses, 8 meses o 12 meses. Y eso también va a depender de qué fue lo que negoció la entidad financiera, claro, porque ellos son los tomadores del seguro. La persona deudora únicamente firma y se sujeta a las condiciones que ellos negociaron. Vea qué interesante lo que nos pregunta. Le dice que el hijo se accidentó hace 15 días y que está recibiendo la incapacidad. Evidentemente no puede trabajar. ¿Qué puede hacer en estos casos? Habría que revisar desde la óptica de la póliza, si él tiene deudas, ¿verdad? Porque estamos hablando del tema de la deuda, ver cuál es el periodo de incapacidad en primer lugar, por qué el régimen lo están indemnizando y eventualmente presentar la reclamación ante la compañía de seguros. Vea lo que nos está diciendo, dice que él tuvo un accidente y que fue a hacer su incapacidad. Le dijeron que una parte la paga el INSS y la otra parte la paga el patrono. Cuando fue donde el patrono le dijeron que no, que eso todo se lo iba a pagar el INSS. ¿Qué es lo que va a recibir? ¿Qué se hace en ese caso? Eso es un caso de riesgo del trabajo, por lo que comenta. Entonces tiene que presentar la reclamación a la compañía de seguros y ellos van a pagar por el régimen de riesgos del trabajo. Claro. Ya no entra caja, porque si es accidente laboral entra el riesgo del trabajo, MNK o el INSS. ¿Qué pasa, licenciado, cuando hay un deudor y un codeudor de un crédito de vivienda y alguno de los dos se muere? ¿Qué pasa en ese caso? Habría que ver la condición de la póliza también, ¿verdad? Usualmente el deudor, siendo asegurado, puede ir a presentar la reclamación y si no, tendría que aperturar un proceso sucesorio. Sea el deudor o el codeudor el que fallece. Sí, es que si estamos en un supuesto de codeuda, ¿verdad? Eventualmente podríamos hablar de proceso sucesorio. Claro, pero una persona sola, en ese caso, y la persona no tiene codeudor y se muere, ¿qué pasa? Tienen que ir a un sucesorio otra vez, ¿verdad? Habría que ver si hay testamento o una sucesión legítima. Pero entonces, a ver, si una persona tiene herederos, ¿verdad?
no sé, de repente en el seguro dijo a mi hermano, a mi hermana, ¿verdad? Quedarían de herederos. Esos son beneficiarios. Sí, pero todavía se debe no, de la casa. No. Entonces, si eso es así, entonces se presenta la reclamación. Si se debe la casa, es que no lo había entendido la pregunta, perdón. Si se debe la casa, entonces se presenta la reclamación. El seguro de saldo deudor eventualmente protegería a los beneficiarios. Y en seguro de saldo deudor hay dos modalidades, monto original y saldo de la deuda, que es el otro tema que hay que revisar y que es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? A eso es a lo que voy. Si es monto original, si usted saca un préstamo por 50 millones de colones, la póliza tiene 50 millones de colones y en caso de fallecimiento, entonces van a indemnizar los 50 millones de colones. Pero si la casa ya se había abonado y debía 20 millones, hay un exceso de 30, entonces la familia puede ir a cobrar esos 30. En el saldo de la deuda van a pagar al momento de lo que debe la persona, eso va a ser el monto que va a indemnizar la compañía de seguros. Pero digamos, si usted dice, ok, la póliza es de 50 millones y ya la había pagado 25. El remanente, si es a monto original, se lo tienen que pagar a la familia. O sea, paga los 25 que se le debe al banco y los otros 25 millones al beneficiario. Correcto, en el supuesto de un monto original. Licenciado, mucha gente le da miedo quedarse sin trabajo y no poder pagar la cuota del seguro, ¿verdad? Es como de los mayores temores. ¿Qué se hace en esos casos? Revisar la póliza si tiene beneficio de desempleo. Y si la persona no tiene la póliza a la mano, ¿dónde la puede solicitar? Tiene que coordinar con la correduría de seguros. Usualmente son entidades financieras, que las entidades financieras tienen sus propias corredurías, entonces que contacten a la correduría de seguros para que ellos le orienten el tipo de póliza que tienen. Tal vez no va con el tema, pero doña Oneida nos pregunta, ella quiere saber cuánto tiempo tiene que esperar para que le paguen todos los derechos después de que lo despiden sin preaviso, sin previo aviso, simplemente le dijeron recoja todo y váyase. 30 días. Eso es lo que tienen que esperar. Después de que pasan esos 30 días y no le pagan, ¿qué puede hacer doña Oneida? Puede ir al Ministerio de Trabajo para obligar al patrono a que le indemnice la parte de las prestaciones laborales. Más o menos cuánto se demora ese trámite y cuánto podrían demorar en pagarle. Híjole, va a depender de cuánto esté saturado o no el Ministerio de Trabajo. Yo diría que un par de meses, pero va a depender. Claro. Ahora bien, licenciado, alguien que se le queme la casa, ¿cómo procede? Uno, ¿verdad? Porque los bomberos van a decir, bueno, hay que investigar si fue por negligencia, si fue que algo estaba fallando, ¿verdad? ¿Cómo investigar el proceso del seguro cuando hay cuando se quema la casa? ¿Qué trámite hago en el seguro? Sí, es lo mismo, tiene que presentar 7 días, es lo que dice la ley, para que se presente la notificación. Se presenta la información a la aseguradora, cédula, le van a pedir el informe de bomberos y la misma aseguradora hace una investigación interna, que es lo que se llama técnicamente un proceso de aceptación. Claro. Y en función de eso, si hay elementos y si no hay una exclusión al respecto, entonces ellos pagan. Si es hipoteca, entonces van a pagarle al acreedor hipotecario. ¿Tengo que llevar alguna prueba? Sí, las fotos, el informe de bomberos, la nota. O sea, yo tengo que hacer fotos. ¿O conseguirlas? Sí, usualmente es parte del proceso que la compañía le va a pedir. ¿Tiene que ver algo, licenciado, si fue fortuito, qué sé yo, por el viento, o si porque de repente quedó sin mala intención, porque evidentemente nadie va a querer que se le queme la casa, claro. No sé, la cocina encendida o una chispa en el gas? Eso lo va a determinar la investigación, tanto bomberos como la compañía de seguros, porque la compañía de seguros va a enviar los peritos. Van a llegar los ingenieros a valorar también. Y el informe de bomberos va a arrojar si hubo una intencionalidad en cuanto a esto o si por el contrario fue un accidente. Ok, entonces el seguro solo cubriría en caso de accidente, evidentemente. Sí, claro, ningún seguro cubre por dolo, ninguno. Ok, ¿qué pasa si la persona que está pagando el préstamo, por ejemplo, de la casa con seguro, se muere y sus hijos son menores de edad, que vendrían siendo los beneficiarios? Habría que entrar en un sucesorio otra vez, ese sería el tema. Pese a que sean menores de edad, sí. ¿Cómo funciona? Sí, porque es que alguien tiene que tutelar a los menores de edad, entonces Ajá. En el proceso sucesorio se tiene que nombrar el albacea, claro. Que es el que va a administrar los bienes mientras ya se resuelve el proceso y ya entraría lo demás de las pólizas y todo este tipo de cosas. El licenciado Ramírez, don Mario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Rafa, muy amable.